la ciudad de Manta. Este fin de semana se constituye un evento digno de tenerlo en consideración para saber qué es lo que no debe suceder en una ciudad. Manta es un puerto pequeño. En muchas ocasiones, Manta fue considerado como un santuario. Es decir, muchos delincuentes, muchos infractores de la ley se radicaron en la ciudad, pero finalmente no se les ocurría delinquir en esa área. Delinquían en otras áreas. Actualmente, en esta lucha, en esta espiral de violencia que se ha generado, producto de tener el control de los puertos y sus alrededores, ha generado este tipo de violencia. Y esto nos hace que hagamos una pausa y determinemos que es hora de hacer un llamado de atención a los infractores de la ley, a las autoridades, a todos. Stalin, ¿cuál es su diagnóstico de lo que está pasando en el Ecuador? Junio, por ejemplo, cerró como el mes más violento de todo este año, 592 muertes violentas. Sí, pero aún así, los números estadísticamente, haciendo la comparación de los primeros 6 meses del año 2023 al año 2024, los números todavía son favorables para este periodo. Son menos que el año pasado. Pero eso no significa que debamos normalizar la muerte violenta en todos los estamentos o en todas las áreas. No podemos pensar que esto es algo positivo porque estamos hablando de 592 personas asesinadas. Así es, no lo podemos tomar en consideración así. Pero también es importante que dentro del Ecuador todas las instituciones encargadas de generar el ambiente seguro contribuyan y tengan todos el mismo objetivo. En este sentido, el legislativo ya en este momento dio paso a la modificación del Código Orgánico Integral Penal y existen el aumento en penas para delitos como es el lavado de activos, el tráfico de estupefacientes, el terrorismo, etcétera, etcétera. Y no solamente que aumentaron las penas, sino que también siguieron ciertas normativas que, por ejemplo, ya no se pueden someter a un procedimiento abreviado, que ya no pueden tener... reducción de la pena. Voy a cumplir parte de la pena en mi casa, con vista al mar, haciendo lo que me da la gana. Pero ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué es lo que ocurre en el Ecuador que ha generado que esta espiral de violencia que usted menciona? A ver, mira, el tema de descomposición que actualmente vive la sociedad no es un tema nuevo, no es un tema que se produce de un mes para el otro. Es un proceso de descomposición de los últimos 14 años en el cual se flexibilizaron ciertas normas, digamos que se dispersaron en el evento de cómo llegar a poder generar los ambientes seguros. Y en este Por sentido, ejemplo, ¿qué ha ocurrido durante esta última década que nos ha traído hasta este nivel de inseguridad? mira, en primer lugar se flexibilizó, por ejemplo, el ingreso de ciertos miembros a las fuerzas públicas, se flexibilizó los requisitos que debían cumplir. Y ahora tenemos los resultados, pues ellos ya ahora ya están en grados que son de tercera, de cuarto nivel. ¿Estamos hablando de policías o también de Fuerzas Armadas? A ver, estamos hablando de policías y de Fuerzas Armadas, porque el cambio y la flexibilización se dio en las dos áreas. Ya, en este momento se está retomando el tema y yo creo que vamos por buen camino. Pero sin embargo, no hay que olvidar que tenemos ya un problema latente que ya está dentro de las instituciones. Lo que usted dice es que los delincuentes aprovecharon para ingresar a las filas de estas instituciones. No lo tomemos como que delincuentes ingresaron, pero no ingresaron personas con buenos valores, eso en definitiva. Y por eso tenemos los problemas que tenemos actualmente. Además, el delito en sus diversas manifestaciones tiene tanto poder económico que tiene la capacidad de corromper no solamente policías, sino también dentro de los administradores de justicia. Y por eso tenemos los casos que actualmente son públicos y que lo está llevando la Fiscalía General adelante. Y ahora, usted como experto en seguridad, ¿cómo ve el accionar del Ejecutivo? Vemos un presidente, Daniel Noboa, que se lleva a todos los militares y policías a Manta, ahora se fueron para Durán y los vemos hacer ruedas de prensa. ¿Esta es la estrategia correcta? A ver, mira,
que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas esté en el lugar donde se produce la crisis, da la sensación de que el presidente se está ocupando de manera directa del problema. Sin embargo, técnicamente no es lo más efectivo. ¿Por qué? Normalmente los comandantes en jefe tienen que estar en un cuarto de estrategia. ¿Haciendo qué? Coordinando que las operaciones se hagan de la manera adecuada, que las operaciones, sus resultados, sean coordinados con los demás estamentos de manera adecuada. Esto permite que los resultados sean mejores. Pero si nosotros hacemos una serie de operativos y no le damos el apoyo necesario a nuestra Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas, y le exigimos a los administradores de justicia que apliquen las normas que ya están vigentes y que tienen que aplicarse de manera correcta, nosotros fracasaremos en el proceso. Hay que darle todo el apoyo a nuestras fuerzas de refuerzo de la ley y, en segundo lugar, tenemos que exigirle a los administradores de justicia que apliquen las normas con mano dura, sin flexibilizar. Y lo más importante, que no se le ocurra a los administradores de justicia que cuando tienen que dictar una prisión preventiva, inmediatamente buscan el quiebre de la norma para dar medidas sustitutivas. No, señores, eso no se puede aceptar. Pero, y ahora, entonces, con estas estadísticas, estas cifras que mencionábamos, junio, 592 personas asesinadas, ¿podríamos ya decir que este conflicto armado no ha funcionado, que el incremento del IVA del 12 al 15% justamente para obtener recursos y tener seguridad no ha funcionado, lo podemos decir, o todavía es demasiado pronto? A ver, mira, los resultados de un plan que tendente a recaudar recursos para poder darle equipamiento y fortalecer las instituciones que son las que están encargadas de hacer la prevención y hacer la intervención en tipos de emergencia como es la Policía Nacional, no es algo fácil. Los procesos de compra de equipamiento son bastante lentos y esto, ¿cómo se lo puede lograr, digamos que hacerlo un poco más rápido? Declarando en emergencia a la Policía Nacional, declarando en emergencia a las Fuerzas Armadas, para que puedan hacer compras directas, sin estar cumpliendo tantos requisitos que lo que hacen es poner lento el proceso. Esa podría ser una solución, pero no se trata simplemente de recaudar y ya tenemos el dinero y ya lo podemos invertir. ¿Sabes que termina julio? Ya hay un ingreso por el IVA y mañana ya tenemos más chalecos antibalas, más armamento y todo. No es tan así. ¿No es así de fácil? No es así de fácil. Hay un proceso previo que es el proceso de contratación. Y mientras no se flexibilice este tipo de proceso, no va a ser fácil. Por eso, una de las soluciones es declarar en emergencia a la institución para que pueda hacer las compras de manera directa y sin tanto trámite. ¿Y el conflicto armado cuánto tiempo más debería durar para volver a sentirnos en paz y volver a salir a trabajar tranquilos? Mire, el conflicto debe durar lo que la realidad del Ecuador así lo exija. Mientras no podamos erradicar al delito en sus diversas manifestaciones y estén tan beligerantes estos individuos, hay que seguirles declarando la guerra. Pero la posición de la sociedad ecuatoriana tiene que ser la siguiente: cuando un ciudadano conoce de un acto ilícito, denúncielo. La Policía Nacional, la Fiscalía, que es la encargada de llevar la investigación adelante, tiene la obligación de protegerles. Pero, mire, hay tantas cosas. En el caso de la muerte de Manta, se hizo viral un video en el cual una persona llama a la Policía Nacional y en un momento determinado el policía, como marca su protocolo, le pregunta ¿y cuál es su nombre? Y esta persona lo dice. Esa pobre persona en este momento ya debería estar bajo el tema de protección de víctimas y testigos. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en un blanco. ¿Por qué? Por haber denunciado y haberlo hecho de manera pública. Desde luego, esto de aquí no es culpa enteramente de la Policía Nacional ni de la Fiscalía. Es culpa de quien hizo público el video donde se escucha el nombre de esta dama
que fue la que llamó a la policía cuando se produce esta infracción de la ley. Y ahora, siempre hablamos del tema de la inseguridad por los índices, por los robos, los asesinatos, pero ¿qué podemos hacer para este problema, tratarlo desde la raíz? Por ejemplo, la educación, la cultura, el deporte, también tienen que ver con el tema de seguridad. Por supuesto, mire, el tema de la seguridad hay que enfrentarlo desde varias aristas. No solamente es la prevención, no solamente es el ejecutar un operativo tendente a tratar de erradicar el accionar de un grupo de delincuencia organizada, no, sino que tenemos que apuntar ¿a qué? Tenemos que apuntar a que en la educación, en las escuelas, en los colegios, en el mismo hogar, que es la célula básica del tejido social, tenemos que trabajar y dar las condiciones necesarias para que aquellas personas que pudieron haber en un momento infringido la ley, en un momento determinado, luego de cumplir una pena, puedan reintegrarse a la sociedad correctamente. En ese sentido, el gobierno ha dado unos pasos que son interesantes, como por ejemplo, en este momento ha dado un tratamiento especial a las empresas que puedan dar empleo a las personas que ya han cumplido una pena y que hay que reintegrarlas a la sociedad. Pero también es importante, no solamente eso, tenemos que poner un poco más de responsabilidad. No puede ser posible que menores de edad puedan votar y escoger gobernantes a los 16 años, pero sin embargo de los 16 hasta los 18 no son responsables de los actos penalmente cuando los cometen. En este sentido, debemos nosotros darles un poco más de responsabilidad y juzgarlos como adultos mayores específicamente. O quitar la posibilidad del voto a estas personas que todavía no son responsables totalmente. Pero bueno, en realidad hemos visto que incluso hasta personas mayores tampoco se interesan por conocer los planes de gobierno y van y votan pues como creen que es lo mejor. Creo yo que va más allá de la edad, sino del interés y de la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque finalmente después nos quejamos de nuestros gobernantes, pero ¿quiénes los eligieron? Somos nosotros mismos. Sí, mira, cuando se hizo el cambio de la edad para poder votar, se lo hizo pensando con otros fines que eran de carácter político, de manera definitiva. Creo que todas las personas que pasaron entre los 15 y los 18 y hasta los 22 años, hay gente que es muy, digamos que, tirada más hacia la izquierda revolucionaria. ¿Sí? Lo terrible es que después de los 22 continúen pensando así, pero eso es otro tema. Ese es otro tema, esa es otra entrevista. Muchísimas gracias a nuestro experto en seguridad, Stalin Zacoto. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ver la invitación. Siempre las guardo. Es momento de una importante pausa comercial, pero al retornar seguimos con más.